Colombia decide 2026. Faltan 16 días, 12 horas, 11 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo para decidir quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Y a las 7 de la noche, 48 minutos, nos conectamos con el radar de la política. En varios sectores hay preocupación ante la posibilidad de la falta de garantías en la próxima contienda electoral. ¿Qué responden las autoridades, Alejandra? Malú, pues las opiniones están muy divididas porque mientras algunos organismos sostienen que las alertas son reales, el gobierno nacional da un parte de tranquilidad. Justamente hoy el presidente Gustavo Petro se reunió con algunos observadores electorales que van a vigilar esas elecciones del 31 de mayo. A 17 días de que se abran las urnas en todo el país para la primera vuelta presidencial, crecen las preocupaciones por la presión que grupos armados estarían ejerciendo en algunos territorios del país para favorecer a candidatos presidenciales. Nuestra preocupación es por todo lo que ocurre antes y que no es solo, digamos, logístico, que si llegan las urnas o lo que sea, sino que realmente haya libertad para los electores y garantías para todas las campañas debido a la fuerte gobernanza armada de los grupos. Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona y trabajar para llevar el material electoral. Sin embargo, el gobierno nacional no coincide con estas preocupaciones. Dicen que no hay riesgos en los territorios y aseguran que no existe amenazas contra la vida de los candidatos. No hay ningún informe, ojo con lo que voy a decir, de inteligencia del Estado que diga que hay alguien que esté en peligro. No digo que debemos bajar la guardia y no hacerlo. O sea que si algo le pasa a algún candidato sería desastroso para el gobierno nacional. Por eso es que nadie puede creer que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para la seguridad de los candidatos. Entre tanto, hoy en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro recibió a los jefes de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que vigilarán los comicios. Estuvimos reunidos con el señor presidente, se presentaron los jefes de misión, le informamos que vamos a tener la misión de observación más importante en los últimos años, yo creo que es la más grande que se ha hecho en la historia de Colombia. Vamos a tener más de 800 observadores internacionales, más de 4.000 personas como vigilantes de este proceso. Es la primera vez que se hace en el país. Para las autoridades es urgente crear un protocolo que permita garantizar que cada colombiano pueda salir libremente el próximo 31 de mayo a ejercer su derecho al voto. Y los candidatos siguen de correría. Abelardo de las Priellas recorrió el Valle del Cauca desde muy temprano, estuvo por Cerrito, Palmira, Tuluá y Zarzal. A esta hora cierra su jornada en Cali. El candidato se concentró en los temas de seguridad para el departamento. Invitó a los vallecaucanos a votar en libertad, sin miedo y sin presión. Y ahora hablamos de Paloma Valencia, quien se concentró en el departamento de Boyacá. Estuvo en Paipa, expuso su plan para impulsar el sector agropecuario y energético del departamento, prometió subsidios en abonos y fertilizantes y se comprometió con la reparación de vías terciarias. En la reunión con sus seguidores resaltó la importancia del sector lechero, papero y minero, con quienes además adquirió compromiso. Y finalizamos este radar de la política con Iván Cepeda, quien en un encuentro en Bogotá con personas en condición de discapacidad anunció sus primeras medidas en materia de salud de ser elegido presidente. Adoptará un plan de emergencia para agilizar citas, procedimientos, diagnósticos y tratamientos represados en el sistema. Mañana el candidato se encontrará con sus seguidores en la Plaza de Nariño en Pasto a las 9 de la mañana. Mucha atención, esta tarde en el norte de Santander se accidentó un bus escolar. Richard Quiñones, ¿cuántos niños resultaron heridos? Malu, muy buenas noches. Este autobús escolar llevaba 30 menores, se volcó, se quedó sin frenos, eso es lo que dicen preliminarmente las autoridades. 19 menores se resultaron heridos, 3 de ellos fueron remitidos en las últimas horas a la capital norte santanderiana, específicamente por trauma moderado de cráneo y valoración por neurología. 2 pacientes más serán remitidos en las próximas horas. 11 pequeños fueron remitidos al hospital del municipio de Gramalote y el resto de menores están en el municipio de Lourdes recibiendo atención médica especializada en diferentes IPS.
Richard, por otro lado, 6 señalados disidentes de las FARC fueron abatidos por el ejército en medio de combates que a esta hora continúan en Belalcázar, Cauca. Los militares ubicaron a los señalados criminales que respondieron con ráfagas de fusil. Según el ejército, la operación hace parte de la tarea para recuperar en ese departamento zonas estratégicas previo a las elecciones. Con estas operaciones militares lo que hacemos es contener esa intención de expansión de estas estructuras y obviamente pues debilitar su capacidad armada y su capacidad de daño a la población civil. Pues tiene que darle tranquilidad a la población de que tiene que ir y pueden ir a las mesas de votación a ejercer su libre derecho al voto. Hoy se llevó a cabo una reunión entre el Alto Comisionado para la Paz y la Fiscal General de la Nación. El eje de la conversación fue la solicitud de suspender órdenes de captura al Clan del Golfo. Tatiana Sanabria, ¿qué conclusiones hay? Malú, buenas noches. La fiscal general ratifica su posición de no suspender 29 órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo, esto por solicitud del gobierno nacional. Esta decisión se mantiene por lo menos hasta el 25 de junio. Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz le informó que de esta lista sacarán a los 3 extraditables, alias Chiquito Malo, alias Rodrigo Flechas y alias Monseñor, que eran el punto clave de discusión y una de las grandes preocupaciones de la fiscal general de la Nación. Tatiana, sigue la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro estético en el sur de Bogotá luego de practicarse un procedimiento estético. Las autoridades confirmaron que el centro operaba de manera ilegal. Este es el último video que se conoce de Yulitza Tolosa, visiblemente afectada y siendo asistida al parecer por un enfermero tras un procedimiento en la estética Beauty Laser en el sur de la ciudad. Yo necesito que tú me digas lo que te sientes, ¿ya? El video fue grabado por su amiga antes de ir a traerle ropa, pero al regresar no había nadie en el establecimiento. Desde entonces se desconoce su paradero. Yo fui con el chico que está con nosotras acompañándonos en moto a 5 hospitales, ni siquiera uno, fuimos a 5, a donde ella nos dijo que estaba, en ningún lado ella está, porque apagaron los celulares. Fuentes de la policía señalan que habría una grabación donde 2 hombres trasladarían a una mujer a un vehículo en la madrugada. Al momento, pues no se encuentra en el establecimiento comercial. Las personas responsables, administradores de este establecimiento, tampoco tenemos rastros de ellos. La estética funcionaba desde finales del año pasado en el barrio Venecia y los registros conocidos por Noticias Caracol dan cuenta de que la representante legal es María Fernanda Delgado. Según un ex empleado, es una enfermera de origen venezolano que trabajaba con su esposo y además vivía en el mismo edificio. La Secretaría de Salud dice que el lugar estaría operando de manera ilegal. El lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario. Noticias Caracol se intentó comunicar insistentemente con la propietaria y con su esposo, pero hasta la emisión de este informe no obtuvo respuesta. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la senadora Marta Peralta. El tribunal la investiga por tráfico de influencias y cohecho impropio por su presunta participación en el direccionamiento de contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo. La senadora será citada a indagatoria. Sembrando un árbol, impactas al medio ambiente. Creando un negocio sostenible, impactas al país. Tu hacer impacta. Banco de Occidente. Hora de los indicadores económicos. Víctor, pronunciamientos del gobierno sobre el manejo de la deuda. Malú, buenas noches. Y es que en medio de fuertes críticas por las históricas tasas de interés que está pagando el gobierno nacional sobre la deuda, hoy el Ministerio de Hacienda defendió su reciente estrategia sobre el manejo del endeudamiento del país. Dice, por ejemplo, que ha venido implementando varias medidas que le permitirán al país en los próximos años ahorros por unos 15.000 millones de dólares en el pago de intereses de la deuda externa. En más información, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó varias mejoras en sus servicios a la empresa Tesla. Entre ellas, ser más clara con los tiempos de entrega de sus vehículos y mejorar los canales de atención al cliente. Si incumple, podría ser sancionada. Y mañana vence el plazo para que en Bogotá se pueda pagar el impuesto vehicular con un descuento del 10%.
0.8%. En indicadores económicos bajó un poco el dólar, tasa representativa para mañana será de 3.784 pesos con 70 centavos, subió un poco el petróleo Brent hasta los $105.72 por barril y cayó el café, precio de referencia para mañana 2.268.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. En noticias internacionales, Estados Unidos no descarta acusar penalmente al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por un episodio de derribo de aviones de una organización humanitaria hace 30 años, según CBS. Se conoce horas después de que una delegación de la CIA se reuniera con miembros del Ministerio del Interior de Cuba en La Habana. En el encuentro estuvo el director de la agencia, John Ratcliffe, a quien el gobierno de Díaz-Canel le explicó que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto en medio de las difíciles relaciones que tienen hace varios años los dos países. Y por otro lado, en un par de horas, los presidentes Trump y Xi Jinping se reencontrarán para una nueva jornada de reuniones. Según Trump, el presidente de China ofreció su ayuda para buscar una solución con Irán que permita abrir nuevamente el estrecho de Hormuz, clave para el movimiento de cargueros de petróleo. El punto más delicado para China es Taiwán, advirtiendo que si no se maneja bien, podría generar un conflicto con Washington. Y con noticias internacionales terminan las noticias. Nos vemos a las 11 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.